Ok. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Un gusto de estar reunidos un martes más en la realidad de Ecuador. Gracias por nuestros amigos que nos visitan el día de hoy de otros países, nuestros amigos, vecinos y sobre todo esta gran familia que tenemos a nivel Latinoamérica, así que nos están visitando de Perú, de Guatemala, de Colombia, ¿cierto? Tenemos también por aquí, me parece que Costa Rica, este, Guatemala ya lo nombré, así que bienvenidos y pues obviamente diferentes partes de las ciudades del Ecuador, como es nuestra querida Loja, estamos con Quito, con Guayaquil también conectados, desde el oriente, nuestro querido amigo Fernando Campoverde también está por ahí, así que bienvenidos todos en esta Hola, noche hola, para una gracias. clase, gracias Fer, para una clase más que es importantísimo, es prácticamente una columna vertebral, digámoslo así, prácticamente en esta transición que ha planteado las 5 reformas como proyecto camino al capitalismo para todos. Así que bienvenidos en esta noche una vez más y pues damos paso a nuestro querido profesor Alberto Mansuetti, justamente el creador de este libro magnífico. Es un libro un poquito extenso, sí, como decía el profe, son 52 prácticamente leyes malas que en el contexto latinoamericano lo tenemos casi todas nuestras constituciones, ¿sí? Unas sí, otras no, pero en todo caso todas están dentro de las constituciones y eso es importante entender, de que ningún país está realmente fuera de este contexto de leyes malas. Todos los tenemos, así que es prácticamente un diagnóstico que hoy tenemos que revisar y por qué la importancia primero de sus derogaciones para poder aplicarlo a nuestro proyecto grande 5 reformistas. Y que, por favor, como todas las semanas, esfero, cuaderno, papel, vamos a estudiar, ¿ok? Cuando decimos vamos a estudiar, usted necesita escribir. Acuérdese eso siempre, escribir, porque es la forma en la que el cerebro entiende 3 veces al mismo tiempo, ¿sí? Cuando escucha, cuando lee la pantalla y cuando escribe. Así que anote las preguntas, lo que no entiende para que el profe pueda ayudarnos y obviamente estar con toda la confianza del mundo, por favor hágalo, ¿sí? Y estamos para aprender, así que ninguna pregunta es necia, ninguna pregunta está fuera de lugar, por favor, es mejor que aprendamos aquí dentro de sala. Así que bienvenidos con todo y profesor, le escuchamos. Adelante, le cedo el Ok, micrófono. muchas gracias. Muchas gracias. No es por regaño, es solo por seguridad. ¿Estamos grabando? Sí, mi querido profe, ya está. Ok, es por seguridad y disculpen la insistencia, es porque yo estoy en la laptop y no en la computadora. No puedo ver el chat desde aquí, ok, y entonces me quiero asegurar que estemos grabando. Bien. No sé qué le pasó a la computadora, no me deja entrar en Zoom, pero a Dios gracias, por aquí se me escucha bien, entiendo, por mi laptop. Ah, Claro y fuerte, profe. ok. Las leyes malas se clasifican en 52 categorías, digamos, 8 grandes clases, y cada clase hay categorías también, hay 52 categorías de leyes malas. No podemos aquí verlas una por una, ¿ok? Porque nos llevaría una semana entera. Hay un folleto, no es un libro, como decía, hay un folleto que es el catálogo de las leyes malas que está a disposición de todos ustedes. Se lo piden a Verónica. Y si tienen alguna duda sobre alguna categoría en particular de las 52 que hay, entonces me pueden dejar mensaje en mi WhatsApp, que si me funciona, sea la computadora, sea la laptop, yo lo contesto con mucho gusto. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de muchas cosas que hay que saber en general sobre las leyes malas.
como digo, en general. ¿Ok? Las leyes malas no son un tema de la politiquería que reina en nuestros países. Es un tema de la política. ¿Ok? Vamos entonces primero a ubicar las leyes malas en su contexto. ¿Cuál es el contexto debido? La política, no la politiquería. Si usted agarra un periódico, El Expreso del Ecuador o cualquiera, puede agarrarlo varios días seguidos y solo hay politiquería, no hay política. Por lo tanto, no hay nada que tenga que ver con las leyes malas. ¿Ok? Hay pura politiquería. En la politiquería no se habla de las leyes malas y no se habla de ningún tema importante. Se habla de puro chisme nomás y puro orden de picoteo, pecking order. ¿Ok? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene menos poder? ¿Quién no tiene ningún poder? Etcétera, etcétera. Eso es politiquería. Política es otra cosa. Política son políticas públicas que se encarnan en leyes, buenas o malas. ¿Ok? Las políticas públicas son 6 y nada más que 6. 6 grandes categorías de políticas públicas, 3 de izquierda, 3 de derecha. No crea eso de que no, que la izquierda y la derecha no existe más. Es una gran mentira. La izquierda y la derecha existen. A punto que usted tiene 3 políticas de izquierda y 3 de derecha, políticas públicas, pero de eso no se habla porque eso no está en la agenda de la política, en las agendas politiqueras de los politiqueros. Nosotros política no tenemos en América Latina, tenemos pura politiquería, porque no tenemos políticos, tenemos puros politiqueros nomás. Entonces, fíjese, las 3 de izquierda son estatización, sobrereglamentación y cierre de mercados a la competencia. Esas son las 3 de izquierda. Vamos, las pongo de este lado, están a mi izquierda. Y las 3 de derecha son las contrarias, respectivamente. Privatización, desregulación y apertura de los mercados a la competencia. De esto no se habla en la politiquería. La politiquería es puro chisme, claro. Una de las poderosísimas razones por las cuales la gente cree otra mentira, que mi país es muy distinto, mi país es diferente, y es porque la politiquería, las agendas politiqueras cambian de un país a otro. ¿Ok? En Guatemala tenemos la politiquería de Consuelo Porras, que la fiscal y el presidente y todo eso. Ahí nomás al lado, en El Salvador, tenemos la politiquería de las maras presas, de Bukele, que los deja sin comer a los mareros. Entonces, ponga atención, la gente dice, mi país es diferente, mi país es muy especial, esto no se ve en ninguna parte, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque se refieren a la politiquería. Y sí, la politiquería es distinta. Ahora, por ejemplo, en Argentina, la politiquería gira en torno a la pelea entre el presidente y la vice, y en Chile gira en torno a la convención constituyente, el rechazo y Boric y todo eso. Entonces, claro, la politiquería es diferente, aunque se repite mucho también, pero se repiten a tiempos diferentes en Chile, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, etcétera. ¿Ok? Entonces, la politiquería gira en torno al poder. ¿Ok? Y el problema es que el poder ocupa un lugar en la política también. ¿Ok? Me oyen, ¿no? Porque se me fue la imagen aquí. Sí, profe, claro. Nosotros Ok. sí lo vemos. Ok. Entonces, el poder ocupa un lugar en la política. Veámoslo. El poder es para hacer políticas públicas. ¿Ok?
Y en la política sí importa quién tiene el poder y quién no lo tiene para hacer política pública y qué clase de políticas públicas se va a hacer con el poder. También la política es sobre alcanzar el poder, pero no por cualquier medio. En cambio, la politiquería es el poder y nada más. Políticas públicas no aparecen. Es el poder y nada más. ¿Quién lo tiene? ¿Quién no? ¿Quién lo ganó? ¿Quién lo perdió? ¿Quién lo aumentó? ¿Quién disminuyó su poder? Y además, para alcanzar el poder y conservarlo, vale todo. O sea, vale cualquier medio. Eso es politiquería. Es muy importante que se distinga la política de la politiquería. ¿Por qué? Porque además de todo lo que vengo diciendo, hay otro tema. La gente nos dice, no me hables de política, me tiene harta la política, me aburre la política no me interesa. Y se está refiriendo a la politiquería. Entonces, no es fácil explicarle a la gente, mira, lo que tú entiendes por política no es política, es politiquería. A nosotros también nos aburre, también nos harta, nos cansa, nos indigna. La politiquería es sucia, la politiquería es un lodazal, es una cloaca, es un muladar, para usar un término bíblico. Cuando la Biblia habla de muladar, quiere decir mierdero, porque un muladar es el lugar donde se ponen las mulas y las mulas, claro, cagan ahí. Entonces, un muladar es un mierdero. Y por supuesto que la politiquería es un muladar, ¿ok? Pero eso es politiquería, no es política. Política es otra cosa, ¿ok? Bueno, entonces, una vez que esto está claro, espero, vamos a mirar otros temas. Nosotros no hablamos de politiquería salvo para no estar tan fuera del planeta, ¿ok? A veces hablamos de politiquería, cómo va la politiquería aquí y allá. O sea, por ejemplo, qué sé yo, ahora estamos a 15 días de una elección en Colombia donde lo más probabilísimo es que gane Petro, y la única duda que hay, por lo menos la que yo tengo, es si va a ser en primera vuelta o en segunda. ¿Ok? En Brasil también ya caben pocas dudas que va a ganar Lula da Silva las elecciones. Es decir, la politiquería le lleva le lleva el plato servido a la izquierda. La izquierda, porque la política trata de izquierda y derecha. Muchas veces la gente dice, bueno, pero es que ya la izquierda y derecha no tiene importancia porque, por ejemplo, en Colombia, el candidato de Uribe, que dice que no es de Uribe, que es Fico, dice, yo no soy de izquierda ni de derecha. Ese es un discurso muy común, muy frecuente, porque yo estoy a favor de la justicia social y eso me pone a la izquierda, pero también estoy a favor del orden y eso me pone a la derecha y tal. Bueno, a ver, en la politiquería sí es verdad que el eje de derecha a izquierda ha perdido importancia, pero es en la politiquería, en la política no. La política está más vigente que nunca, la izquierda arrasa. Y la derecha mala está de capa caída. ¿Ok? Vea, y el problema nuestro de los 5 reformistas que hablamos de las leyes malas, digamos que las leyes malas son las que consagran las 3 políticas de izquierda. Leyes malas son las que estatizan, reglamentan y cierran los mercados a la competencia. O sea, las leyes malas son las que
materializan o operacionalizan o normativizan las tres malas políticas públicas. Las leyes malas, sí, por favor, el micrófono. El micrófono, por favor. Las leyes malas, de aquí no veo nada, estoy en desventaja ahí porque estoy en la laptop y no veo nada, no veo quién tiene el micrófono, quién está, ni siquiera cuántos son. Bueno, cuántos somos. Las leyes malas vienen principalmente de las agencias de las Naciones Unidas, pero esto es desde hace más de 100 años. O sea, en política hay que ir muy atrás para estudiar las raíces de los males. ¿Ok? ¿Cuáles son los males? Y los males son iguales en todos los países. Desempleo, pobreza, miseria, violencia, inseguridad, criminalidad, narcomercio, ¿okay? Que le llaman narcotráfico, corrupción, por supuesto. Los males son todos los mismos. ¿Okay? La politiquería cambia de un país a otro, pero cuando uno descubre que los males que acabo de enunciar, ¿okay?, son exactamente los mismos y están presentes en todos los países, uno no tiene más remedio que investigar la causa. O sea, ¿por qué todos los países tienen los mismos males, los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos? Falta de inversión, falta de ahorro, no hay trabajo, no hay empleo, los sueldos no alcanzan, la calle es un peligro, te pueden quitar el celular en cualquier momento y dar las gracias si no te matan, etc. Porque tenemos las mismas leyes. Por eso tenemos los mismos problemas, porque tenemos las mismas leyes. Como digo, nosotros nos hemos dedicado desde hace muchos años a estudiar las leyes malas y por eso tenemos el catálogo. ¿Ok? Pero ¿de dónde vienen entonces las leyes malas? O sea, ¿de dónde vienen los problemas? Los problemas reales, no los politiqueros, de las leyes malas. ¿Y las leyes malas de dónde vienen? Del exterior, de las Naciones Unidas. Si usted se fija, en las Naciones Unidas hay más de 100 agencias de las Naciones Unidas. Esas agencias de las Naciones Unidas son las que hacen leyes malas, son las fábricas de leyes malas. ¿Ok? Pasan por el Congreso de cada país, ¿ok?, para darles un barniz nacional, pero eso es un barniz nada más, son las mismas leyes. Las leyes de la agricultura, por ejemplo, vienen de Roma, porque ahí está la FAO, ¿ok? Las leyes del trabajo vienen de Ginebra, porque ahí está la OIT. Las leyes de la economía, banca, etcétera, vienen de Washington, porque ahí está el Fondo Monetario del Banco Mundial. ¿Ok? De la misma manera, las leyes sobre la salud vienen de la OMS, las leyes de la educación y la cultura vienen de la UNESCO, eso es en París. ¿Ok? Entonces, de eso trata la política y de eso hablamos nosotros. Ahora, nuestro discurso es demasiado innovador, es muy, pero muy rupturista y no convencional. O sea, rompe con lo conocido, lo familiar, lo que se habla siempre, etcétera, etcétera. Por eso nuestro discurso es rechazado, la gente no nos quiere ni oír muchas veces, no me hable, estoy ocupado, tengo que ocuparme de mi familia, de mi trabajo, de mis estudios, de mi iglesia, etcétera, etcétera. No me vengas a hablar de leyes y cosas por el estilo. Bueno, por eso estamos como estamos. Nuestro discurso también es demasiado innovador, muy rupturista y no convencional en términos de derecha-izquierda. O sea, nosotros lo que tenemos es la izquierda, que es dominante, arrolla,
en América Latina, cada vez más, ¿okay? Cada vez más países caen con gobiernos de izquierda, candidatos de izquierda, y lo que tenemos es una derecha mala. Por ejemplo, en Ecuador, el señor Lasso, derecha mala, un incompetente. En Uruguay, la calle Pou, que acaba de ser puesto como ejemplo por Vargas Llosa. Vargas Llosa no sabe nada de política, pero bueno, las organizaciones liberales y libertarias todavía le siguen rindiendo homenaje a Vargas Llosa. ¿Qué vamos a hacer? Por eso estamos como estamos, entre otras razones. ¿Ok? Entonces, yo personalmente desde que empecé a estudiar esto, hago siempre una comparación con el fútbol, que algunos supongo que me habrán escuchado. La voy a resumir. La comparación con el fútbol es la siguiente. Tenemos izquierda y derecha, que son los actores, siempre el espacio de la izquierda, que en realidad hay varios actores de izquierda, siempre, no hay uno solo, hay varias izquierdas, socialistas, comunistas, progresistas, etcétera, etcétera, feministas, ecologistas, cristianas, entre comillas, etcétera. Y hay estos actores de derecha como, por ejemplo, Lasso, la calle Pou, para nombrar a los presidentes, Marito Abdo Benítez en Paraguay, Cortizo en Panamá, Abinader en Dominicana. O sea, son los pocos países donde el presidente todavía es de la derecha mala, pero es por un tiempo nada más, ¿verdad? Pronto. ¿Y por qué pronto por qué la izquierda arrolla? Porque son mejores, son más inteligentes, más hábiles, juegan un juego ofensivo. Y aquí viene la comparación con el fútbol. ¿Ok? Juegan un juego ofensivo. Siempre toman la iniciativa. Escriba esto. Siempre toman la iniciativa. ¿Ok? Para referirnos al marxismo clásico, que aquí hemos hablado ya, a los 10 puntos del Manifiesto Comunista del año 48, toman la iniciativa desde 1919, las leyes laborales, sindicales, salario mínimo, etcétera, las leyes que crean desempleo. Bueno, esas tienen más de 100 años. En 1919 se creó la OIT. ¿Okay? Pero toma la iniciativa. ¿Y la derecha qué hace? Trata de atajar el pelotazo. ¿Okay? Es como si, es una mala estrategia, es como si en el fútbol los 11 jugadores, en lugar de distribuirse en el campo y tener no solo defensores que juegan atrás, sino también delanteros que juegan adelante, los de atrás tratan de atajar los pelotazos y en última instancia el portero, pero los de adelante tiran pelotas al arco rival, a la portería rival. No hemos visto nunca un partido de fútbol donde un equipo se atrinchere, digamos, los 11 atrás, los 11 a atajar los pelotazos. ¿Ok? Le dejamos la iniciativa al contrario, al rival. ¿Ok? Y nosotros tratamos de atajar los pelotazos, lo cual a veces sucede y a veces no. Bueno, eso es lo que pasa con la política en América Latina. Las derechas malas se van todas atrás a tratar de atajar los pelotazos y nunca, jamás, salvo un poquito en los 90 con el neoliberalismo y el consenso de Washington, salvo en ese espacio muy corto de tiempo, siempre jugando un juego puramente defensivo. Entonces el otro gana, porque tiene la ventaja de quien toma la iniciativa. Y quien toma la iniciativa plantea los temas de agenda para discutir. ¿Ok? Y entonces tiene medio ganada la partida. El otro ejemplo que yo pongo siempre, tal vez alguno me haya escuchado ya, es el ajedrez. En ajedrez se considera un buen jugador aquel que cuando juega con las blancas
que tienen ventaja, la ventaja de la iniciativa, el saque, diríamos en el tenis, ¿ok? Es capaz de conservar esa ventaja por lo menos hasta el medio juego en ajedrez. ¿Mm? Un buen jugador, cuando juega con las negras, es capaz, por el contrario, ¿okay?, de equilibrar la ventaja de las blancas antes del medio juego, para que vea la importancia que tiene la iniciativa, el que tira la pelota, el que mueve las piezas. ¿Ok? Entonces, en América Latina tenemos, por ejemplo, en Chile, ahora, la derecha, ¿qué hace? Ah, el rechazo. ¿Ves? Ahí está. Rechazo, rechazo. Ya le tiraron 2 pelotazones la izquierda, que fue primero la convención constituyente y el proyecto de nueva constitución. Enseguida tiraron otro pelotazo que fue Boric. Y la derecha que atajar el pelotazo. Ahora no, rechazo, campaña por el rechazo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siempre así, siempre tratando de atajar los pelotazos, incluso a veces lo hacen mal. Por ejemplo, en Brasil, Lula está haciendo promesa tras promesa. Hacen muchas promesas, claro, son promesas típicas populistas de izquierda, lo que usted quiera, pero lo hace. Y Bolsonaro está a la defensiva, ¿ok? A pesar de ser el presidente, porque la estrategia de atajar los pelotazos, además de ser mala, no lo hacen bien. Por ejemplo, ahora en Brasil están haciendo un bochinche con la fiesta de Lula de matrimonio. La derecha dice que es muy lujosa. Yo investigué, Lula se casa dentro de unos días o semanas, pocas, y yo investigué, no es nada lujoso, es una fiesta de matrimonio, claro, es Lula con su nueva novia, la Janciña, pero tampoco es para armar ese escándalo. Pero ¿qué hace la derecha? En vez de plantear reformas, que es lo que debería hacer, plantea objeciones a la fiesta de Lula, ¿okay?, tratando siempre de atajar los pelotazos. Por ejemplo, en Colombia, Fico, que es el candidato de Uribe, que dice que no es de Uribe, ¿okay?, es de centro izquierda en realidad, aunque él dice que no es de izquierda y de derecha, ¿okay? ¿Qué es lo que hace ahora? Bueno, denuncia que Petro le está haciendo un hostigamiento. ¿Y qué hostigamiento? Yo me puse a investigar. Nada de hostigamiento. Dentro de 15 días son las elecciones y, por supuesto, en un proceso electoral hay diatriba, mucha diatriba de ambas partes. Entonces, pero nada, ese señor Fico es un pobre infeliz. O sea, la derecha siempre ha estado mal representada y ahora más que nunca. Milei, por ejemplo, que todo el mundo, Milei dice, voy a cerrar el Ministerio de la Mujer. Sigue engañando a la gente porque sigue haciendo promesas que, aún si llega presidente, lo cual no es fácil, puede ser, pero no es fácil, no es cuestión de que voy a borrar el Ministerio de la Mujer, así, no, porque para eso necesita la mayoría parlamentaria requerida para modificar la ley de ministerio, porque por ahí entra y sale el Ministerio de la Mujer en Argentina. Digo entra y sale porque en el gobierno de Cristina se hizo un Ministerio de la Mujer, después lo hicieron de vuelta los macristas, ahora Alberto Fernández lo hizo de vuelta. O sea, esa es la politiquería. ¿Qué vamos a hacer? Pero es en todas partes siempre la misma estrategia puramente defensiva. Nosotros 5 reformas son 5 pelotazos al arco rival, ¿entienden? Y derogar las leyes malas son pelotazos al arco rival. ¿Okay? Entonces, pero la derecha mala siempre atajando pelotazos. Por ejemplo, en Francia hay un jugador de fútbol africano que se llama Idrissa Gueye,
que se niega a llevar la insignia LGBTI, la banderita del arco iris, en la camiseta. Entonces, bueno, lo echaron. Pero es que él se niega, ve el juego defensivo, siempre a la defensiva, se niega a que le impongan en la camiseta la banderita LGBTIQ+. Entonces, lo bueno sería que él llevara una insignia que dijera 5 reformas. Ah, eso sería un juego ofensivo. Eso sería tirar pelotazos al arco rival. Pero eso no se hace. Como consecuencia, el juego puramente defensivo está perdiendo terreno. Yo puse ayer, creo, en la realidad, los 5 principales presidentes de la derecha mala, que son Lasso en Ecuador, Lacalle en Uruguay, Marito en Paraguay, Cortizo en Panamá y Abinader en Dominicana. Los 5 van palo abajo en las encuestas. Y el que le diga, oh no, las encuestas son compradas, las encuestas no sirven, las encuestas son tramposas, no le crea, ¿ok? No le crea. Las encuestas siguen siendo un instrumento importante para estudiar la política. Lo que pasa es que uno tiene que saber distinguir las encuestas malas de las buenas cuando las encuestas coinciden, ¿ok? Cuando todas coinciden no pueden estar todas arregladas, como pretende alguno, ¿verdad? Entonces, en las encuestas, estos presidentes de derecha mala, incluyendo a Lasso en Ecuador, van todos para lo abajo, en aprobación, incluso los que quieren ver si pueden apostar a la reelección, van todos para lo abajo, con una excepción. La única excepción es Abinader en Dominicana. ¿Y por qué? Y porque está haciendo un muro contra los haitianos. Fíjese que lo mal que estamos en América Latina. El único caso de presidente de derecha mala que no va palo abajo en las encuestas y hasta podría ser reelecto es Abinader en Dominicana, pero solo porque hace reformas, hace la reforma política, la reforma económica, educativa, social, médica y jubilaciones como nosotros proponemos, hace las reformas de fondo estructurales y demás. No, porque levanta un muro contra los haitianos, por eso los haitianos se van para el Ecuador, se van para Perú, se van para Chile, porque no pueden ir a Dominicana como iban antes, porque ahora les está construyendo un muro el señor Abinader, y ese, pues, ese es el único político de derecha mala que va bien, digamos. Entonces, nuestro discurso, repito, no es politiquería, hablamos de política, la gente no está acostumbrada a oír hablar de política. Es nuestro discurso contra las leyes malas y a favor de las 5 reformas y los 8 pasos de la hoja de ruta. Es demasiado innovador, muy rupturista y nada convencional. Entonces, bueno, la gente no hay caso. Nosotros, por eso yo le sugería, Verónica, que ponga como título plan de juego, porque nosotros lo que proponemos es cambiar el plan de juego. Cambiar el plan de juego significa pasar de un juego puramente defensivo, que el entrenador Marcelo Bielsa, estoy estudiando fútbol, bueno, mejor dicho, estoy comenzando a estudiar fútbol. El entrenador Marcelo Bielsa tiene una doctrina en materia de fútbol. Él dice, así como yo digo que las políticas públicas son 6 y nada más que 6, Bielsa dice que los esquemas estratégicos en el fútbol son 10 y nada más que 10. Si le interesa el fútbol, búsquelo por ahí. Son 10 y nada más que 10. Y hay un número 11 que le llama desesperado. Pero el desesperado se juega solo en los últimos 10 minutos del partido y el desesperado consiste en ir todos atrás, ¿ok? A impedir como sea que la pelota entre en el arco propio. O sea,
lo que es normal en la politiquería, en la política de la derecha mala, Bielsa le llama desesperado, y tiene razón. Estoy estudiando fútbol con los entrenadores, con los directores técnicos, con Bielsa, con Guardiola. Me vi un videíto que hay por ahí de Messi, que me gustó mucho porque Messi le preguntan, le hacen esta pregunta a un periodista: ¿qué aprendió de Guardiola? Y Messi le dice lo siguiente: bueno, para mí fue un cambio, de un antes y un después, representa Guardiola, porque antes de Guardiola yo jugaba como siempre jugaba, como me parecía bien, gambeteaba, pateaba, daba un pase o tiraba al arco, o daba un cabezazo, corría para acá, para allá. O sea, Guardiola me puso orden, sistema y método. Eso lo dice Messi, no lo digo yo. Orden, sistema y método. Y me hizo jugar no solo con los pies, sino con la cabeza. Y con la cabeza no para cabecear, ¿no? Sino para pensar cómo jugamos. ¿Ok? Eso me pareció fantástico. Entonces, voy a ir terminando. Son las 9. Ajá, ok. No estoy viendo el chat, no sé si alguien puso algo en el chat. Después le voy a devolver el micrófono a Verónica, que ella tome el mando, que lea, por favor, lo que hay en el chat, porque yo no lo alcanzo a ver aquí. Voy a terminar con lo siguiente. Hoy conversábamos con Verónica sobre el tema de los estudiantes por la libertad. No sé si hay alguno aquí, ¿ok? El tema de los estudiantes por la libertad y con su bendito anarcocapitalismo. Mire, eso es un disparate, eso es una tontería. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos liberales clásicos. La consigna histórica del liberalismo clásico, que es una tradición política, una doctrina política, ¿okay? Se basa en el concepto de gobierno limitado, limitado solo a seguridad, justicia e infraestructura. Ese gobierno limitado es condición necesaria para que funcione el capitalismo. Si no hay gobierno limitado, sea porque no hay gobierno de ningún tipo, como en Somalia, ¿okay? Hay anarquía o hay estatismo, ¿okay? Cuando el gobierno no es limitado, es extralimitado. Es estatismo cuando el gobierno se salta, digamos así, sus límites, porque no hay un partido político que lo contenga, porque dicen los anarcocapitalistas: oiga, pero si los gobiernos siempre tienden a salirse de sus límites. Por supuesto, pero los padres fundadores de los Estados Unidos resolvieron ese problema. ¿Cómo y dónde? ¿En la Constitución? No. Fundaron un partido político, ¿ok? Jefferson y Madison fundó el partido que se llama Liberal Demócrata o Partido Jeffersoniano, que se mantuvo hegemónico en Estados Unidos por 25 años. Los primeros 25 años de la historia de Estados Unidos, 1801 a 1825, y ese partido es el que contuvo al gobierno dentro de sus límites, y gracias a ese partido es que Estados Unidos fue lo que después fue y más recientemente dejó de ser. Entonces, el anarcocapitalismo es una soberana idiotez. Anarquía y capitalismo no se llevan bien, ¿ok? Lo que sucede es que los anarcocapitalistas se agarran de la escuela austríaca, como si la escuela austríaca, en versión Rothbard, porque Mises no era ningún anarquista, mucho menos Karl Menger, ni von Mises, von Bauer, y menos Hayek,
ni Israel Kirchner o ¿qué otro? Gary North. Todos esos son economistas austríacos o austrocristianos y no son ningunos anarquistas. El anarquista es Rothbard. Rothbard era un estúpido, ¿ok? Un estúpido total. Discúlpeme si hay estudiantes por la libertad en este salón, pero era un idiota total que se le ocurrió traer un anarquista del siglo XIX, el pensamiento de Franz Oppenheimer, el librito El Estado, y decir que, bueno, que es la escuela austríaca, el capitalismo y el... Entonces aquí yo lo que veo es 20... Ok, gracias. Ahora, los anarcocapitalistas son chicos muy ignorantes que ignoran todas las escuelas de pensamiento económico pro libre mercado que no son la austríaca. A ver, no hay nada malo en la escuela austríaca, pero no es la única escuela de pensamiento económico o de teoría económica que apoya el capitalismo. Está, por ejemplo, por solo mencionar dos, porque hay como 4 o 5, solo mencionar dos, las dos más importantes, la Public Choice Analysis, o Escuela de Virginia, que también se llama, y el neoinstitucionalismo del premio Nobel Douglas North. ¿Qué es lo que sucede con la chinche esa que tienen los anarcocapitalistas, con Rothbard y el anarcocapitalista? Lo que sucede es lo siguiente, y con esto voy a terminar. Lo que sucede es que las distintas escuelas de pensamiento económico pro libre mercado analizan, estudian, observan y explican fenómenos diferentes dentro de la economía. ¿Ok? Entonces, mientras la escuela austríaca estudia principalmente el mecanismo de precios como orientador de la acción empresarial y estudia y analiza, observa y explica la acción empresarial en sí misma, ¿ok? Y además la escuela austríaca estudia temas monetarios como el patrón oro, por ejemplo, y el dinero fiat y todo eso, ¿ok? La escuela austríaca de economía no examina el Estado como actor económico, como agente económico, ni como agente público tampoco de seguridad, justicia, infraestructura, no estudia eso, ¿ok? Lo estudian estas otras dos escuelas que yo estoy mencionando, la Public Choice y el neoinstitucionalismo. Entonces, esa ausencia de la escuela austríaca es la puerta abierta que le permitió a Rothbard hacer ese crimen contra la derecha, que es meter la idea anarquista dentro de la escuela austríaca. Pero eso es una cosa de Rothbard que, discúlpenme, era un idiota completo, un fracasado toda la vida. Siempre quiso traer a las izquierdas, pasarlas al campo de la derecha, pero se le ocurrían las cosas más estrambóticas, disparatadas y descabelladas para tratar de atraer a la izquierda, y se le ocurrió que el anarquismo de Franz Oppenheimer podía ser un buen anzuelo para traer a la izquierda. Y ni siquiera no estudió nada Rothbard de la historia del movimiento comunista, cómo el movimiento comunista empieza a avanzar cuando a fines del siglo XIX se desprende de los anarquistas y los manda al bote de la basura, y ahí es cuando los marxistas empiezan a avanzar hasta el día de hoy. ¿Ok? Bueno, con esto termino, le devuelvo el micrófono a Vero, que mire si hay en el chat o que le dé el micrófono a alguien para compartir. Muchas gracias. Aquí estoy para responder dudas, críticas, amenazas de muerte, lo que venga. Aquí estoy yo, portería para Gracias, profe. Muchísimas gracias. Siempre brillante con su explicación.
aquí tengo bueno, Jorge Chapas tuvo que retirarse, pero le dejó ahí un comentario. Dice, brillante como siempre, profe, estudie a Javi también, profe, enseña mucho sobre Guardiola y a Johan Cruyff, el Cruyff, padre Cruyff, el padre intelectual de toda la generación ganadora del Barca. Eso para mí, profe, además de Cruyff, realmente, quién más me recomienda? este, y Johan Cruyff y nada más, el padre intelectual de toda la generación ganadora del Barca, dice. El Eh, Barça, Barça. del Barça, ok. Para mí esto es chino, ¿no? Yo de fútbol no sé nada, profe. Si usted Estoy está aprendiendo, estudiando, para mí, estoy cero. comenzando a aprender fútbol. Me encantó, Para mí me, es terrible. me Eh, encantó por varias razones. Ya le dedicaré alguna charla lo que estoy aprendiendo de fútbol y cómo me sirve para la política. Dale. Aleida querida desde México nos dice, profe, recuerde que el menú de opciones es más amplio. Eh, ¿De qué ¿A qué? menú? De qué está hablando? Con respecto a si hay amenazas de muerte o dudas y todo eso. Ah, sí, Bueno, sí. Lula se casa de aquí a 2 semanas y tiene 76 años y yo todavía no los he cumplido. Todavía hay Mire, posibilidades. Cumplo el año que viene, dale, Verónica. Ramirito Jaramillo tiene levantada la mano. A ver, Ramirito, le escuchamos la pregunta al profe. Bueno, saludos a todos, buenas noches. Profe, en el catálogo de las leyes malas, bueno, los que no entendemos de derecho se nos hace también como el chino entender, como dice Berito, que el chino para entender el fútbol. Está los códigos que serían las leyes buenas y las leyes especiales. Pero yo no entiendo muy bien cómo es el código. No sé si pudiera explicármelo de una manera sencilla. Sí, cómo no. Ya, gracias, profe. Japón, voy a poner el ejemplo de Japón, porque cuando puedo poner ejemplos, yo me gusta poner ejemplos, ¿ok? En Japón, cuando perdió la guerra mundial, se rindió, Hirohito firmó la rendición sin condiciones, que por eso le tiraron la bomba, las bombas, 2 bombas, porque Hirohito quería firmar, pero con condiciones, y los americanos no querían condiciones, entonces le tiraron 2 bombas y después firmó Hirohito sin condiciones. En Japón, luego de unos traspiés, porque después de la guerra en Japón hubo más o menos 10 años de traspiés. El Japón, que con la recuperación de Japón vino a partir de 1955, es decir, 10 años después de terminada la guerra. Y la recuperación de Japón y el milagro japonés fue gracias a un partido, como siempre, eso es lo que no entienden los anarcolibertarios, que tienen razón que los gobiernos siempre tienden a salirse de sus límites, pero eso sucede cuando no hay un partido que los contiene, que los detiene. Entonces, en Japón, después de una década de traspiés y tropiezos, la recuperación empieza gracias a un partido que se constituye con la alianza de 2 partidos, uno que se llamaba liberal y otro que se llamaba conservador. Entonces se constituye el Partido Liberal Partido Liberal Conservador con esos 2 anteriores, con esos 2 previos, y empieza lo que se llama en Japón el sistema del 55. Y uno de los pilares del sistema del 55, aparte del libre mercado, ¿okay?, y de la adopción sin reservas del capitalismo como sistema de vida nacional, no solo de economía, es decir, libre competencia,
uno de los pilares era los 6 códigos. Los 6 códigos, y todo esto que yo estoy diciendo está en Wikipedia, lo puede buscar. Wikipedia es una fuente muy sesgada, pero el sesgo está en las interpretaciones. Si usted se queda en los datos y le importa un bledo las interpretaciones de izquierda que ellos hacen, bueno, le puede servir mucho. Los 6 códigos eran la Constitución, que era el código primero y principal, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal y el Código de Procedimiento Civil y Comercial y el Código de Procedimiento Penal. Esos eran los 6 códigos. Esas fueron las leyes buenas. Esas siguen siendo en América Latina las leyes buenas, pero antes de las reformas, desde los 50 para acá, han venido unas reformas a los códigos, a esos 6 códigos, que han sido muy malas. Cuando la gente me pregunta por las leyes buenas, yo le digo, los 6 códigos, así como en Japón y así como en América Latina, estaban antes de los años 50, 60, que vinieron una serie de reformas que no fueron buenas en su mayoría. ¿Ok? Entonces, esas son las leyes buenas, los 6 códigos. Y no hay necesidad de ser abogado para entender eso. Es aunque muchos abogados no lo entienden. ¿Por qué? Y gracias por la pregunta, porque me das la oportunidad de decir esto. Las escuelas de derecho, donde se forman los abogados, los jueces, los fiscales, etcétera, han desmejorado mucho desde los 70, porque yo me gradué ahí en el límite, yo me gradué de abogado en el año 69, un año antes del cambio de pensum, currículum, contenidos, textos y demás. La diferencia es esta. Nosotros, los abogados viejos, aprendimos derecho. Y estos otros, los abogados nuevos, aprenden leyes. Y es muy diferente aprender solo leyes que aprender derecho. Cuando usted aprende derecho, aprende filosofía del derecho, aprende sociología del derecho, aprende principios generales del derecho, derecho natural, doctrina, y toda una serie de herramientas conceptuales e intelectuales que le sirven para cuestionar las leyes y para ver cuándo las leyes van en contra de la justicia, que es lo que usted estudia cuando estudia derecho, no leyes. Cuando estudia leyes, nada más, la justicia la deja aparte. Entonces, un abogado, digamos, graduado después de 1970, no sabe nada de derecho, sabe leyes. Y no cuestiona las leyes, considera que las leyes son buenas. Sí. Y entonces, cuando usted consulta a un abogado graduado después de 1970, él se va a fijar si su caso, sea que usted tenga un problema de divorcio, de vender una casa, de hacer un testamento, de lo que sea, o que usted tiene un problema con un auto que compró, lo que sea, o una deuda, o un crédito, lo que sea. Cuando usted consulta a un abogado nuevo, por nuevo vamos a entender, graduado después de 1970, va a ver cómo su caso encaja en las leyes, pero nunca en la justicia, y ni hablar de ver si las leyes encajan en la justicia, porque de justicia un abogado graduado después de 1970 no sabe nada. Creo que fue respuesta, ¿no? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Yo tengo una consulta, profe, mirando en el catálogo, una de las leyes malas habla de la ley de controles de precios. Hoy en día usted sabe que a nivel mundial prácticamente no solo Ecuador, sino muchos países, los precios, por ejemplo, de las canastas básicas en este momento subieron.
Aquí en el Ecuador subió el aceite, subió varios productos de primera necesidad, el precio muy elevado, ¿verdad? Unos hablan de que es consecuencia de la guerra, obviamente del hecho de que entre Rusia y Ucrania hay productos que entraban al Ecuador, ¿verdad? Importados, como los fertilizantes, como las cosas, varias cosas que implican, como la harina para poder ejecutar urea, etcétera, ¿no? Muchas cosas que ha hecho que supuestamente eso se encarezca. ¿Qué tan cierto es eso? Porque ahora todo apunta a que la guerra y por eso nos han subido los precios a nosotros ahora, ¿no? Pero muchos dicen no controla, el gobierno no controla los precios, ¿no? Dicen muchos de las personas en su normal, digo yo, porque tiene sentido también decir quién controla los precios, por qué suben tanto, o sea, no hay quien defienda al consumidor. Lo habla normalmente la clase ciudadana, ¿no? Común, normal, de a pie. ¿Qué tanto es cierto en este momento con lo que está pasando, profe? Si esta ley a la final es buena, es mala, entendemos que está dentro del catálogo de las leyes malas, pero ¿por qué es mala el control de precios, profe? Gracias. Bueno, porque ataca el síntoma y no las causas. Veamos, los politiqueros le echan ahora de todo la culpa a la guerra de Ucrania y específicamente a Putin. Eso lo hemos tratado en otras ocasiones. ¿Ok? Putin y la guerra de Ucrania tienen la culpa de que sube el tomate o la cebolla. Hasta la guerra de Ucrania le echaban la culpa al COVID. ¿Ok? El COVID, mira, sí, el COVID. No, lo que pasa es que las leyes malas, todas, estrangulan la economía. Estrangulan la economía. O sea, impiden trabajar, impiden contratar, impiden ahorrar e invertir, comprar y vender, las leyes malas en general, y por lo tanto generan escasez. Y con los precios suben por causa de la escasez. Leyes malas estrangulan la economía, generan escasez y por lo tanto los precios suben. Los precios suben porque hay escasez. Además de emisión monetaria descontrolada que no hay en Ecuador porque acabaron con el Banco Central, ahí hicieron el sueño de Milei. ¿Ok? Pero algún anti-Milei podría decir, mira, en Ecuador no hay Banco Central, acabaron con el sucre, era, ¿no? Acabaron con el sucre, se maneja el dólar y sin embargo los precios suben. Ah, bueno, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay escasez. ¿Por qué hay escasez? Porque la actividad económica está estrangulada por culpa de las leyes malas. Y cuando se dicta un decreto de control de precios, lo que se produce es mercado negro, lo que se genera es mercado negro. Esa especulación de la que se dice que supuestamente se especula, porque eso es contra la especulación, ¿no? Esa es otra idea tonta, porque todos somos especuladores. Es decir, cuando vos vas al mercado, si te parece que en tal puesto el tomate está muy caro, te corres a otro puesto dentro del mismo mercado o te vas a otro mercado, es decir, estás especulando, porque quieres que tu dinero rinda más y no que rinda menos. Eso es especular. Entonces, especulación es una tontería. Ahora, lo que sí hay es que muchos empresarios habituados al sistema mercantilista de control de la economía por parte del Estado, entonces se hacen amigos de los politiqueros, el capitalismo de amigote, el capitalismo de cuates, se dice en México, cronicapitalismo, el capitalismo de compadres, y bueno, por supuesto que ahí lo que hay son monopolios, pero para eso
lo que se requieren son las tres políticas públicas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en los 5 sectores básicos de la vida de un país: política, economía, educación, salud y jubilaciones, lo que nosotros llamamos la fórmula 3 por 5 igual a 15. ¿Ok? Eso no hay. No hay reformas de fondo. Fíjese, por ejemplo, el señor Lasso se copió de la calle Pou. La calle Pou hizo una ley ómnibus, es decir, una ley muy larga con reformitas chiquititas, mini reformitas a las leyes malas. ¿Ok? Y Lasso se copió de la calle Pou. Y los dos enfrentaron el mismo problema, el Congreso. Y el Congreso les trabó la... O sea, es el mismo problema que enfrentó Fujimori, porque la historia se repite, ¿ok? Se repite a veces en el mismo país, a veces de un país a otro. Es lo mismo que le pasó a Fujimori en 1992. Por eso Fujimori agarró y cerró el Congreso. Lo que pasa es que no está el horno para bollos ahora, ¿ok? Lasso no puede cerrar el Congreso, políticamente hablando, digamos, no tiene piso para eso, y la calle tampoco. Además, no son gente que tenga vocación por la reforma. Son gente que no va a hacer la reforma, ni Lasso, ni la calle, ni Marito, ni Cortizo, no van a hacer la reforma. Por eso yo me reí mucho. Ayer o anteayer fue, o el sábado, no me acuerdo cuándo, fue Vargas Llosa a Buenos Aires. Vargas Llosa, como siempre, en Buenos Aires, dijo un montón de estupideces, pero una cosa que dijo es muy cierta y tiene mucha razón. Dijo que había países ya irrecuperables, ¿ok? Y mencionó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pronto Argentina, dijo él, si el peronismo sigue presente. Bueno, lo siento, pero el peronismo lamentablemente va a seguir presente. ¿Qué quiere? ¿Que le tiren una bomba solo mata peronista? Okay. No, hay que... Vargas Llosa ha sido siempre el gran referente de los liberales, pero Vargas Llosa de liberal no tiene nada. Vargas Llosa apoyó a Ollanta Humala, que era un nazi cacerista, racista, etnocacerista, porque era el mal menor, siempre el mal menor, ¿ok? Porque dijo que Keiko era el mal mayor. Y después apoyó a Keiko, porque de repente cambió y dijo, no, el mal menor es Keiko, vote por Keiko para no votar por Castillo, que era el otro mal mayor. Y bueno, los países siguen bajando y bajando y bajando y bajando. O sea, los países no tocan fondo, eso lo hemos dicho en muchas oportunidades, porque los países no son como la piscina que tiene un fondo y usted del fondo no pasa. ¿Okay? En un país siempre se puede estar peor. ¿Okay? Lo que sí hay, y ahí estuvo el punto de razón de Vargas Llosa, lo que sí hay es una línea de no retorno. Usted siempre puede estar peor, pero nunca va a llegar al fondo porque no hay fondo. Pero lo que sí hay es una línea de no retorno pasada la cual el país se vuelve irrecuperable. ¿Ok? Y bueno, eso va a pasar con Argentina, porque él dijo, bueno, el peronismo tiene que desaparecer. Sí, bueno, eso lo viene diciendo Venegas Lynch desde que era chiquito. Ok, sí, pero el peronismo no desaparece. ¿Y por qué no desaparece el peronismo? Porque no hay una derecha liberal clásica, por eso. No hay, estamos llenos de centro derechista. Ahí se llevaron también a Buenos Aires a Cayetana Álvarez de Toledo. A mí ella no me cae mal, es muy bonita además. Okay. Pero no es suficiente, ¿ok? No hay una derecha liberal clásica. Hay esta centro derecha, como todos los que se reunieron en Buenos Aires. Por cierto, Milei no fue.
Punto para Milei, digo yo. ¿Ok? Milei no fue. Qué bueno, punto para Milei. ¿Ok? Milei no fue. Fue toda esa derecha mala ahí. Fue Sanguinetti de Uruguay y Vargas Llosa puso Uruguay como ejemplo. Y dice, voten bien. Ahora vienen las elecciones en Colombia, en Brasil, vote bien. Yo prefiero a Bolsonaro con su payasada antes que a Lula, vote bien. Pero ¿cómo demonio va a votar bien una gente si no hay buenos candidatos? ¿Qué es votar bien? Votar bien es votar por un buen candidato. Pero él mismo te está diciendo que tienes que votar por el mal menor. Okay. No, no hay buenos candidatos. Si no hay buenos candidatos, nadie puede votar bien. ¿Qué más? Profe, aquí hay una pregunta de Pablo Tito. Dice, buenas noches, profe, una consulta. ¿Por qué, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT sería una ley mala? O sea, el convenio número 169 que estipula que los pueblos indígenas y tribales deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales. Porque violenta la igualdad frente a la ley. Ok, profe, clarísimo. Entonces, consagra el racismo. ¿Ok? Por eso es una ley mala. Porque consagra el racismo. Hay una justicia para los de piel blanca y otra justicia para los de piel cobriza. ¿Ok? Y leyes diferentes y demás. Viola el principio de igualdad ante la ley. Por cierto, Angie Camacho, vas a poner este video en mi 2022, ¿verdad? Por favor, porque las preguntas están planteando cosas importantes. Dale, Verónica. Gracias, profe. Ricardo González de Cuenca. Gracias, querido Rick, por tu pregunta. Su opinión personal, dice, profe, sobre si Milei puede ser que gane la presidencia de Argentina. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, ahí sí te voy a dar mi opinión personal. A mí no me gusta dar mi opinión personal nunca. Me gusta poner hechos y explicarlos. Y eso no es personal, eso es la realidad. Pero en este caso, sí, en este caso cabe una opinión personal. Mira, yo a Milei le reconozco dos grandes méritos, ¿ok? Yo no soy mezquino para reconocer méritos. Dos grandes méritos tiene Milei. Número uno, sí es verdad que él puso temas sobre la mesa que antes no estaban, ¿ok? Lo que él llama, y los libertarios llaman ideas de la libertad, que es una expresión que a mí no me gusta porque prefiero la expresión gobierno limitado. Pero bueno, consideramos que ese primer mérito de Milei es muy grande mérito, ¿ok? Nadie lo yo no lo voy a disminuir. Es un gran mérito. No me gusta la forma de decir groserías, insultar a la gente, gritar, etcétera. No me gusta la forma, pero admito que algún mileísta me pudiera decir, pero profe, es que no había otra forma. Bueno, está bien, lo admito. Lo reconozco ese primer gran mérito. Y el segundo gran mérito, que es más grande todavía que el primero, fue haber vencido su prejuicio antipolítico y lanzarse como candidato, hacer campaña electoral, juntar votos, cuidar votos y salir diputado. Ese para mí es un gran mérito, más grande que el anterior, porque se venció a sí mismo. Y si hay algo difícil, si hay el enemigo más difícil a vencer es uno mismo, su propio prejuicio, su propia limitación. Entonces, ese segundo mérito de Milei es todavía más grande que el primero. Ahora bien, que si puede llegar a presidente. Bueno, como poder puede, o sea, poder puede, no le va a ser fácil, pero poder puede, como poder puede llegar a presidente. Pero ¿qué va a hacer de presidente un tipo que de política no sabe ni la P?
porque para ser presidente hay que tener formación política que él no tiene. Es igual que Esper. ¿Okay? Milei es un muy buen economista teórico y Esper es muy buen economista aplicado, práctico de coyuntura, digamos. Son muy buenos economistas los dos. Pero ¿hasta cuándo los liberales vamos a estar representados por economistas que no saben nada de política? Tipo Rayo, Huerta de Soto, toda esa gente. O sea, la presidencia no es para aprender, no es para improvisar, ¿ok? Y bueno, hay muchos ejemplos de presidentes improvisados que hemos tenido y seguimos teniendo en América Latina. Milei sería uno más, solo que nos haría mucho daño porque como es libertario y tal, esas pifiadas nos salpicarían a nosotros. Como nos siguen salpicando los neoliberales de los 90, ¿ok? Otros que eran economistas en su mayoría y tal, y bueno, y eso nos hizo daño. Yo temo que Milei nos haga daño también por ese lado, ¿ok? Creo que, bueno, esa es mi opinión personal que vos me pediste. Dale, Verónica. Gracias, profe. Mélida Barrios, desde Guatemala, nos pregunta, o hace una asentación, porque la gente le tiene miedo a votar en blanco y ese mito que hay que se le suma al que va ganando. Asumo que habla sobre la votación, sobre el mal menor y no sobre, por ejemplo, el voto nulo, ¿no? Claro, El voto blanco. lo que pasa es lo siguiente, al voto hay que cuidarlo. Si vos no tenés por lo menos un cuidador en cada mesa, mejor no, y un cuidador en la junta departamental y otro en la junta de totalización, te los pueden robar los votos. Eso es verdad, pero no es cierto que se le sume, no, ese es un mito, ¿ok? Ese es un mito. Nosotros lo que recomendamos es votar bien, como Vargas Llosa. Pero votar bien significa votar por un buen candidato. Ahora, ¿por qué tienes que votar por uno malo? Porque hay otro que es peor, no es razón suficiente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la gente, yo esa pregunta, ¿por qué la gente? Bueno, porque la gente es cretina, la gente es ignorante, o sea, estamos en un momento en que la gente todavía es más cretina y más ignorante. Uf, es horrible la situación en que estamos. Por eso yo les digo a la gente nuestra que tiene que hacer sacrificios, ¿ok? Y en eso me voy otra vez a la doctrina futbolística de Bielsa, ¿ok? Bielsa les decía a sus jugadores, hay varios videos sobre esto, les decía a sus jugadores que el éxito y la felicidad no siempre van juntas. Y les decía, ustedes, hay un video, o sea, a los franceses, cuando era director técnico de un equipo en Francia, les decía, ustedes ganan mucha plata, pero no pueden disfrutar la plata que ganan. Porque ustedes, para ganar esa plata, tienen que sacrificar mucho tiempo con la familia, tienen que sacrificar muchas cosas, fiestas, parrandas, reuniones incluso inocentes con amigos y demás. Tienen que sacrificar mucho tiempo porque tienen que dedicar mucho esfuerzo y mucho sacrificio para ser los mejores. ¿Ok? Entonces no pueden disfrutar la plata que ganan, por lo menos ahora, porque tienen que hacer sacrificios en cosas que los hacen felices o los pueden hacer felices. Entonces, éxito y felicidad no siempre van de la mano. Y eso es lo que yo le digo a la gente de las 5 reformas. Si no estás dispuesto a hacer ni un pequeño sacrificio en tu trabajo, familia, estudio, iglesia, lo que sea, ni un pequeño sacrificio. Por esto, bueno, ni siquiera vamos a poder ser visibles como para dar testimonio.
vamos mal. ¿Okay? Yo lo que veo es que en Perú nuestro partido de evolución está avanzando. Es el único de los equipos nuestros que está avanzando, que yo lo veo avanzar. ¿Y por qué avanza? Porque la gente se acostumbró a hacer sacrificios, a sacrificar un fin de semana, pero no solo un fin de semana, porque si no son 5 reformistas domingueros nada más, así como los cristianos domingueros, ¿ok? Sacrificios de día de semana. Ahí están en Perú haciendo cosas que demandan sacrificio. Por ejemplo, Juan Alberto Ugas ha hecho una lista de empresas a las cuales va a llamar una por una. Eso lleva tiempo, le va a llevar una semana o dos. Una semana o dos que él tiene que sacrificar de otras cosas que podrían hacerlo feliz o más feliz o muy feliz. O sea, los gringos lo dicen en 2 palabras, no pain, no gain. ¿Qué significa no pain, no gain? Que si no hay sacrificio, no hay ganancia. Creo que con eso está respondido, ¿no? Gracias, profe. Dice Agustín Gamero, yo recuerdo, trabajé como estratega de campañas políticos en Venezuela, dando talleres sobre cómo hacer una campaña electoral. Y es muy fuerte, Agustín Gamero. Ajá, okay. Y es muy fuerte cuidar los votos, la preparación de testigos, el seguimiento a un candidato, no duermen nada hasta después de elecciones, eso muchas veces se pasa por alto por muchos candidatos, tienen buenas ideas, pero no saben hacer una campaña electoral y todo lo que implica. En la experiencia de Agustín Gamero, me imagino que... Tiene razón, tiene razón. Ajá, y bueno, sí, eso sí, profe, ¿no? O sea, no hay, como dicen, no hay victoria sin sacrificio. Entonces, no sé si alguien más quiere participar o si no podemos cerrar ya la sala. Ok. Agradeciéndole. Angie Camacho está por ahí, ¿no? No. Yo le digo, profe, que la grabación está subida a la nube para que ella pueda automáticamente subirla a su canal. Gracias, gracias. Ok, queridos amigos, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, la verdad le agradecemos muchísimo al profe por estar con nosotros un martes más. Es bueno siempre este baño, digo yo siempre, ¿no? De volvernos al sitio, y a veces necesitamos palabras que nos vuelvan nuevamente a sentar a una realidad, ¿verdad? En la cual necesitamos acción realmente, porque eso es lo que es. A veces el profe nos alborota justamente porque necesitamos alborotarnos el nido, no acomodarnos al frente lo que tenemos realmente en nuestro Ecuador. Nuestro Ecuador va también en camino justamente a esa línea donde en algún momento dado no lo vamos a poder recuperar. Eso me queda de mucha enseñanza, profe, y la verdad que hoy más que nunca tenemos que hacer algo. Hoy más que nunca no podemos perder una clase. Hoy más que nunca no podemos dejar de evangelizar de persona a persona sobre lo que tenemos como propuesta y vía justamente para rescatar nuestros países. Sí, pero Entonces, eso de hacer algo, yo siempre le agrego, no es hacer cualquier cosa, no es hacer, esto es lo que yo puedo hacer, bueno, hay que hacer algo, esto yo puedo, no. Porque cuando decimos hay que hacer algo, podemos estar cometiendo un terrible error. Hacer algo impropio, hacer algo inconducente, hacer algo inmoral, hacer algo imprudente, estúpido, hacer algo caprichoso, descabellado, hacer algo que no. Tenemos que hacer algo, no. Tenemos que hacer aquello que sea efectivo, aquello que sea conducente. Y si eso implica salir un poquito, aunque sea de tu zona de confort, bueno, hay que hacerlo, porque si no, esto sigue barranca abajo. Gracias. gracias, profe, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche. Dios mediante, nos vemos el próximo martes. Ya saben, siempre con la verdad por delante y con Dios. Muchas gracias.
Nos vemos hasta el próximo martes. Gracias, profe. Un fuerte abrazo hasta México. Gracias, gracias Vero, gracias que pase bien, Alberto. hasta Gracias, luego. Albertito. Chao, amigos. Gracias, Esmeralda. Rebequita. Pablito. Luego, Berito. Gracias. Rebequita querida. Jaimito. Que descansen. Gracias, Berito. Cuídese también, que descanse. Gracias, Gracias. Víctor. Saludos a todos, amigos. Chao, Rick. Gracias.